caluroso saludo para todos los que están viendo este programa. Me gustaría saber. Las personas tienen muchas preguntas en cuanto a lo que enseña la Biblia. Y hemos establecido este programa, Me gustaría saber, con el fin de responder las incógnitas que la gente tiene. Si ustedes quieren mandarnos una pregunta, lo pueden hacer a la siguiente dirección electrónica. Van a encontrar la dirección en la pantalla. tv@zoomtv.org, tv@zoomtv.org. Cualquier pregunta relacionada con la Biblia la pueden enviar. Con mucho gusto haremos la investigación, buscaremos una respuesta. Si no hay respuesta, pues se lo diremos también en el aire, pero muchas de las preguntas que nos mandan tienen una buena respuesta en la Biblia y en la ampliación que da el Espíritu de Profecía. Tengo conmigo al pastor Luis Fernando Manrique, amigo de nuestro ministerio, amigo también personal. Es un placer tenerlo con nosotros. Gracias. Compartiendo la sabiduría que el Señor le ha concedido. El placer es mío y estoy aprendiendo de usted. Amén. Bueno, estamos aprendiendo uno del otro, gracias a Dios. Aquí sentado, pues con lo que tú compartes, a veces me dan ganas de sacar un lapicero y anotar detalles que no he pensado antes. Pero queremos tener una oración, pastor, porque nunca debemos abrir la palabra sin orar. Así que voy a pedirle, por favor, que tenga una oración. Oramos. Querido Padre, estamos de verdad muy felices de poder estar en este programa. Me gustaría saber, hay tantas inquietudes que personas de diferentes partes del mundo manifiestan escribiendo un correo electrónico a Zoom TV. Y Señor, gracias porque tú has provisto, has puesto en la mente del pastor Bor la creación de este programa y el poder responder esas inquietudes guiados y fundamentados en tu santa palabra. Danos sabiduría nosotros ahora al preparar las respuestas, ayúdanos a organizar los argumentos e impacta nuestra mente de manera especial, pero también impacta, Señor, a cada persona que va a estar escuchando este programa, que tú puedas, Señor, llevarle luz a ellos por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, tenemos una pregunta que tal vez nos va a tomar una buena parte del tiempo que disponemos ahora. Esta pregunta viene de Chile, enviado por un enfermero que dice lo siguiente. En mis días de servicio en unidades quirúrgicas, he visto a muchas personas, y luego pone en paréntesis, no queriendo despreciar a los testigos de Jehová, muchas personas que justifican la no aceptación de la transfusión de sangre, con la excusa de ser una religión o quedar inmundos. Para mí, la mantención de la vida está más allá de la impureza ceremonial. El Señor Jesucristo lo demostró cuando sanaba a personas que se consideraban inmundas y a pesar de haberlas tocado, no se consideró jamás inmundo. Lo mismo sucedió al juntarse con samaritanos y pecadores. Quisiera me den un poco de luz con eso. Además, les quisiera rogar que me informen cuándo podrían responder mi pregunta para ver el video. No le he avisado, pero nuestras sesiones de preguntas y respuestas están en YouTube. Le voy a avisar después del programa a dónde puede conseguir el programa para ver la respuesta a su pregunta. Así, pastor, ¿qué podemos decir en cuanto a recibir una transfusión de sangre para salvar una vida? Bueno, yo comenzaría diciendo en dónde los testigos de Jehová basan su creencia de que no deben recibir transfusión de sangre. Hay algunos versículos en la Biblia, pastor, y pienso que tenemos que leerlos ahora, que hablan acerca de no comer sangre, de no tomar sangre, en este caso sangre de animales. Dios lo prohíbe. Y hay algunas razones que podemos ir aclarando, pero esa es allí donde ellos basan esta creencia, que no deben recibir transfusiones. Ahora, la Biblia nunca habla de transfusiones de sangre, pastor, porque en los tiempos bíblicos no existía el avance tecnológico como para poder hacer esa transfusión de sangre. Eso es en tiempos modernos. Entonces, pero ellos han tomado este texto para decir que el tomar sangre de animales
equivaldría a una transfusión de sangre. Y yo quisiera que aquí separáramos las dos cosas. Pero vamos a dejar que la Biblia nos hable de cuál es el fundamento que ellos toman para decir lo que dicen. Tal vez voy a leer este versículo que encontramos en Levítico 3 y el versículo 17. Levítico 3, 17. Es un versículo muy importante. Y esto no tiene que ver directamente con la ley ceremonial, sino que es una ley que tiene que ver mayormente con la salud. Y dice allí el versículo 17, estatuto perpetuo será por vuestras edades donde quiera que habitéis, que ninguna grosura, es decir, grasa, ni ninguna sangre comeréis. Note que dice no transfusión, sino que dice no comeréis. No comeréis. Ahora, vamos a Génesis. Génesis, el capítulo 9 y el versículo 4, donde primero se menciona el asunto de no comer la carne con la sangre. Por eso los judíos tienen lo que se llama kosher. Le sacan la sangre Correcto. a la carne, no comen carne con sangre, los ortodoxos por lo menos. El libro de Génesis, el capítulo 9 y el versículo 4 dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Y tal vez leer uno o dos más, Levítico 17, el versículo 10 y luego el versículo 14. Levítico 17, 10 dice, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Una advertencia muy fuerte. Muy fuerte. Esa. Y luego el versículo 14 del mismo capítulo dice, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Y vamos a leer uno más, Deuteronomio, el capítulo 12. Realmente vamos a leer dos más, porque necesitamos uno también del Nuevo Testamento. Ok, perfecto. Deuteronomio 12 y el versículo 23 nos dice algo semejante a esto. Pastor, ¿usted lo tiene? Lo Léalo. tengo. Solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida y no comerás la vida junto con la carne. ¿Ok? Y el texto del Nuevo Testamento es Hechos 15, el gran concilio de Jerusalén, el Correcto. primer concilio eclesiástico de la historia, que sepamos. En el capítulo 15 y el versículo 20 dice, vamos a leer el versículo 19 para el contexto, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. O sea que esto se aplica también en el Nuevo Testamento. Desde luego. Porque esto es el año 49 de la era cristiana, mucho después de la muerte de Cristo. Y luego el versículo 29 dice algo semejante, dice que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Bueno, pues ahora ya entendemos cuál es el fundamento bíblico que usan los testigos de Jehová para decir, según ellos, que no se debieran dar transfusión de sangre. Pero en todos los textos que leímos no habla de transfusión de sangre. En todos los textos que leímos habla de comer sangre. Hay varias razones por las que no se debía comer sangre antes de pasar al otro aspecto de la transfusión. Algunos estudiosos hablan de que en las culturas que rodeaban a Israel en aquel entonces, en el pasado, era común que las personas, creyendo místicamente que la sangre es vida, tomaban sangre de animales. Vale la pena decir que hoy algunos que hacen ciertos ritos, algunos ritos de carácter satánico, hacen eso. Y en la televisión se han hecho muy comunes series donde hombres beben sangre y se hacen vampiros. Bueno, hay otra cantidad de connotaciones allí. Lo que quiero decir es que todo eso tiene un origen satánico, un origen maléfico.
Y entonces esas personas en ese misticismo tomaban la sangre creyendo que al tomar la sangre que es vida podían vivir más tiempo. De paso, ese es el mismo concepto que manejan hoy los satanistas en cuanto al vampirismo. Y por eso los vampiros viven tantos años porque consumen supuestamente sangre. Pero ese concepto viene desde Sí. los pueblos antiguos. Sí, sí. Así que Satanás no es que cambie muchas cosas. La asunto es que la gente ve esas cosas como novedosas porque no estudia la Biblia. Pero cuando se Exacto, estudia la exacto. Biblia podemos darnos cuenta que estábamos en el error y en el engaño. Ahora, Son supersticiones. hablo de eso porque lo que Dios está impidiendo son dos cosas. Número uno, que no caigan en supersticiones. Esa es la primera razón. Número dos, porque la sangre de un animal puede traer enfermedad. La sangre, y de paso quiero decir que cuando yo era niño, a mí me dieron a comer sangre. Bueno, yo no era cristiano, ¿no? No conocíamos las cosas del Señor, Bueno, si comes morcilla, estás comiendo sangre. por supuesto. Y Comer es un morcilla, plato muy predilecto en Colombia. correcto, y hay algo que se llama sopa de claros. Y También. que lo único que hacen es poner la sangre y esa se coagula con el calor y la gente se la come. O sea, Se eso- me acabó de quitar el apetito. Ah, guau. Y lastimosamente, por mi desconocimiento, no conocía del Señor ni de las cosas de Dios, pues participé de muchas de esas cosas. Pero vale la pena decir que mucha gente hoy consume eso. Pero la Biblia dice que no, porque a través de la sangre se pueden transmitir muchas enfermedades. Cosa muy diferente a la transfusión, porque en la transfusión de sangre se analiza de qué persona viene, qué tipo de sangre es, qué enfermedades puede contener. A nadie se le pone sangre por transfusión si antes no se ha hecho un análisis. Y además de eso es sangre humana, no sangre animal. Por supuesto, sangre humana, no animal. Hasta ahora yo no conozco el caso de ningún humano que le hayan transferido sangre de animal. Exacto. No conozco. Conozco que a los humanos les transfieren sangre humana. Exacto. Ahora, aclaramos eso porque son dos cosas bien diferentes, el comer sangre y el recibir una transfusión de sangre. Así que no hay fundamento bíblico para decir que no se puede hacer una transfusión de sangre. No lo hay porque no existía la transfusión de sangre en aquel entonces y no lo hay porque la sangre de la cual habla la Biblia pues está hablando que era sangre de animales. Yo espero que ya con eso hayamos aclarado el concepto. Me falta solo un argumento. El tercer argumento por el cual Dios no desea que se use sangre es porque la sangre de animales tenía un propósito especial en el servicio del santuario. Esa sangre, la sangre de los animales limpios, tenía el propósito de cubrir pecados, de hacer expiación por los pecados. Y entonces, tampoco era, Dios quería que se separara ese concepto, porque toda esa sangre derramada, pues estaba simplemente apuntando a la sangre derramada que sería dada por nuestro Salvador, el Mesías Cristo Jesús, quien vendría al derramar su sangre en esta tierra, en la cruz del Calvario, a cubrir los pecados de la humanidad. Yo creo que ese es uno de los factores más importantes por los cuales Dios dijo que no se debía comer sangre, era porque la sangre era una prefiguración, la sangre animal era una prefiguración de la sangre que iba a ofrecer el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que yo creo que no prohíbe la Biblia la transfusión de sangre. Y hay un principio inclusive más elevado que esto, y es el salvar una vida. Oh, desde luego. O sea, yo he escuchado de algunas personas que por razones religiosas un hijo o una hija necesita una transfusión de sangre y por motivos religiosos dicen no, nada de transfusión de sangre, prefiero que se muera el hijo o la hija que recibir una transfusión. Ya yo creo que eso es un problema, porque si hay algo que puede salvar la vida de una persona, hay que aprovechar la oportunidad. Pastor, Dios siempre estará del lado de salvar la vida, siempre. Jesucristo cuando vino a esta tierra se dedicó a sanar, porque Él lo que quiere es que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Bueno, eso es lo que dice Juan 10:10. Exacto. El Señor Jesús dice, yo quiero que tengan vida y que tengan vida en abundancia. Así que el Señor se deleita en la vida. ¿Quién es el que ha dado la sabiduría a los hombres para que se pueda desarrollar la ciencia médica y se pueda tener vida? Pues es Dios. Y Dios se siente feliz de que la vida se dé, porque el causante de la muerte no es Dios. La muerte es la consecuencia del pecado, pero el causante del pecado es Satanás.
y Sí. nosotros lo sabemos. Así que me parece que está claro el punto de que Dios estaría de acuerdo con que se tuviera vida y que no hay fundamento bíblico para poder decir que no se puede hacer una transfusión de sangre humana. En absoluto, especialmente con las precauciones que se toman hoy en día, porque la sangre no la sacan para meterla enseguida. Tienen que estar seguros de que la sangre está purificada de cualquier enfermedad, etcétera, antes de dar la transfusión. Y de que es compatible con la persona también. Y no solo eso, no cualquier persona puede donar sangre, pastor. Eso es correcto. Y algunas personas que tuvieron ciertas enfermedades no pueden ser donantes. Sí. Yo he sido donante de sangre por varios años, pero siempre me hacen las mismas preguntas, enfermedades que usted ha tenido. Y el día que me aparezca a mí una enfermedad que me impide donar sangre, pues no podré volver a donar. Correcto. Bueno, creo que esa pregunta se ha contestado con la información que tenemos, porque la Biblia no menciona transfusión o no transfusión, porque no existía ese procedimiento en la Biblia. Pero yo creo que si la tecnología que tenemos hoy hubiera existido en esa época, Dios no hubiera objetado a salvar la vida a través de una transfusión. Pastor, quizás un punto más. Si el Señor habla de salvaguardar la vida de animales, el mismo Señor Jesucristo, cuando era criticado por sanar en sábado, dijo, y si a ti se te cae una oveja, se te cae en un pozo, tú no vas y la sacas. O sea, hasta el Señor habla de salvaguardar la vida de los animales, pues mucho más de la corona de la creación. ¿Cuánto los seres más humanos. vale ¿Cuánto más? un hombre que una oveja? Dijo Jesús. ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Bueno, aquí tenemos una pregunta. No sé si dispongamos del tiempo para cubrirla plenamente, pero vamos a hacer un intento y por lo menos los puntos principales. Saludos a Pastor Bor. En mi país están por aprobar una ley para el aborto, las cuales se puede determinar por 3 causales. Su apoyo radica en permitir la interrupción del embarazo cuando sea producto de incesto o violación, cuando ponga en riesgo la vida de la madre. Esas son las 3 razones. O cuando el feto tenga una malformación incompatible con la vida. Quiero saber si esto tiene apoyo bíblico, aún con estas 3 causales. ¿Será posible? Los puntos claves son incesto. Bueno, en realidad hay 4. Incesto, violación, salud de la madre y defectos postnatales, malformaciones postnatales. Sí. Así que, ¿qué podemos decir en cuanto a este asunto? Yo no conozco ningún texto bíblico que hable directamente del aborto en sí. Bueno, solo hay uno que habla de un aborto accidental. Accidental, bueno, sí, eso. Pero estoy hablando de un aborto no existe adrede. Ninguno que hable de un aborto provocado. Correcto. De paso, la Biblia y la cultura hebrea y judeocristiana. Estoy pensando ahora en Flavio Josefo. Flavio Josefo escribió algo de su época. Y Flavio Josefo escribió, el gran historiador judeo-romano, nacido por allá por el año 37 después de Cristo, él escribió que en las leyes de su época se obligaba a los hombres a sostener toda la prole. Todo hijo que naciera era responsabilidad sostenerla y educarla. Entonces, y se rechazaba cualquier tipo de aborto, dice Flavio Josefo. Lo que quiero decir con esto es que cuando los hijos vienen al mundo, pues hay que criarlos. Ok. Y se me ocurre ahora, estaba pensando que este movimiento feminista que está en favor del aborto ha puesto como otra causal del aborto la pobreza de la familia. Y nosotros no podemos caer en esa trampa. Así que la Biblia, podríamos decir ya tajantemente, la Biblia no respalda para nada el aborto. La Biblia no tiene ningún argumento que la gente pueda usar para decir que se puede abortar. Quizás miremos algunas citas de la Biblia, ¿no? Algunos abortos intencionales. De paso, hay 3 tipos de abortos, pastor. Está el aborto no intencional, como cuando sucede un accidente, y ese aborto precisamente es el que la Biblia presenta, que podría presentarse. Éxodo 21, 22 al 25. Éxodo 21, 22 al 25. Ok, vamos a leer eso. 21 dijiste. Sí, 21. 22 al 25. Sí, señor. Si algunos riñeren e hirieren a la mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte,
serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Muy bien, así que aquí tenemos el caso de una mujer embarazada que es herida, pero el texto no es muy claro en decirnos a qué muerte se refiere, si a la muerte del bebé o a la muerte de la mujer. Y tenemos, yo estuve leyendo varios comentarios acerca del versículo y tenemos algunos que comentan que se refiere a la muerte de cualquiera de los dos, tanto del bebé como de la mujer. Otros dicen que no, que se refiere solo a la muerte de la mujer. Independientemente de lo que sea, pues aquí está claro que la muerte es condenada y que Dios está diciendo aquí, como lo dice el mandamiento, ¿verdad? De Éxodo 20:13, no matarás. Así que la palabra de Dios es clara en que no debe matarse. Entonces, tenemos ese aborto que es el aborto accidental. Hoy en día hay mujeres que se golpean en su casa y tienen un aborto accidental. Y Dios no las va a condenar por eso. O el marido, tal vez la claro, no fue provocado. Ahora, existe otro tipo de aborto que es el aborto no es accidental, pero es provocado. Me explico. La mujer está enferma, está en embarazo, le están haciendo un tratamiento para salvar la vida de la mujer, no hay ninguna intención de afectar al feto, pero las medicinas que le aplican a la mujer o los ejercicios o las terapias que ella debe realizar le provocan un aborto. Esa es otra manera de que el aborto se dé, pero también es un aborto accidental. Exacto. Aunque puede ser provocado no por la mujer, sino por causas externas como algún medicamento o algún tratamiento. El tercer tipo de aborto que existe es el aborto provocado. Y ese aborto provocado es del cual nos está hablando la pregunta. Exactamente. Entonces ahí se quiere provocar si hay violación, si hay incesto. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, la Biblia condena la violación. Y no solo eso, la Biblia habla muy fuerte de eso. Quiero que miremos el texto de la violación. Ese lo vamos a encontrar en Deuteronomio 22, 25 al 26. Deuteronomio 22, 25 al 26. 22, sí. 25 y 26. Adelante, pastor. Dice, mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada, es decir, soltera, y la forzare aquel hombre, acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas a la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo le quita su vida, la vida, así es en este caso. Así que la palabra del Señor aquí está diciendo que la violación es condenada con la muerte. O sea, la violación es muy serio esto. Habría muchos muertos hoy en día si se aplicara esto, ¿no? Wow. Entonces ahora no habla acerca del aborto, pero entonces la pregunta es, vamos a suponer que una señorita fue violada y quedó en embarazo. ¿Qué hacer? Pues si quisiera ella ir de acuerdo a lo que la palabra del Señor establece y no matar al feto, pues simplemente ella podría decidir tenerlo y entregarlo en adopción a una entidad que se encarga de hacerlo. A mí me llama poderosamente la atención, hablando de esto, como uno de los grandes teólogos modernos, su nombre es Karl Barth, este teólogo habla acerca de qué es el feto y lo describe en las siguientes palabras. Así lo describe. El embrión tiene su propia autonomía, su propio cerebro, su propio sistema nervioso, su propia circulación sanguínea. Si su vida se ve afectada por la madre, también afecta a la de ella. Puede tener sus propias enfermedades en las que la madre no participa. Por el contrario, puede ser bastante saludable aunque la madre esté gravemente enferma. Puede morir mientras la madre siga viviendo. También puede seguir viviendo después de la muerte de su madre y eventualmente salvarse mediante una operación oportuna en su cadáver. En resumen, es un ser humano por derecho propio. El feto es tan independiente de la madre en algunos aspectos que puede tener hasta otro tipo de sangre diferente al de la madre. Entonces, esto para decir que es una vida independiente, lo que quiere decir Karl Barth es el feto es una vida independiente y como tal debe respetarse como vida. Por eso nadie tiene el derecho de quitarle la vida. Ahora, aquí hay tres causales. Si fuera violación, pues como la Biblia no dice nada del aborto, lo correcto sería
téngalo y entréguelo en adopción a alguien. Exacto. Esa sería una opción. La segunda, tiene una malformación congénita. Bueno, hoy los aparatos detectan muchas de esas cosas. Quiero decirles que, por ejemplo, mi cuñada, el médico le dijo, el niño tiene una malformación. Ella tenía dos opciones, abortarlo o tenerlo, pero decidió tenerlo. Amén. Y el niño está entre nosotros Ajá. y está estudiando. Y aunque tiene una deficiencia física, eso no ha impedido que él pueda traer felicidad al hogar. Yo cuando estaba de pastor en Wyoming, el estado de Wyoming, había una familia que tenía un muchacho que tenía síndrome Downs, o sea, lo que le decían mongólicos antes. Correcto, síndrome de Down. Y ese muchachito era tan cariñoso, ahí aprendí cuán cariñosos pueden ser los niños que tienen el síndrome Downs. Cuando yo iba a visitar a esta familia, se sentaba en mis piernas y me pasaba la mano por la cara y me hablaba hasta donde podía. Cuando yo predicaba en la iglesia, se paraba encima de la banca y cuando yo me emocionaba, él también se emocionaba. O sea, muy cariñoso. Así que no hay vidas que son menos valiosas que otras vidas. Pastor, yo quiero leer un pasaje del Salmo 139 antes de terminar, Adelante, porque el pastor. tiempo casi se ha ido. Sí. Porque algunos dicen que un bebé no es una persona sino hasta que nace. Falso. Es falso, El estamos de Salmo acuerdo, 100%. 139 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Formadas en el vientre. Dios se refiere a el feto como una persona. Y los fuertes deben defender a los indefensos. Es decir, un bebé es indefenso, se debe proteger por parte de la madre, no destruir por parte de la madre. Así es. La última causal, pastor, es si está en peligro la vida de la madre. Sí, Y entonces nosotros solo podemos decirle a los médicos que traten de hacer lo posible por salvar a los dos. exacto. Y la decisión médica va a jugar un papel fundamental para que finalmente se defina quién se salva. y Dios quién puede no. salvar la vida de la madre. Claro que Bueno, el tiempo se fue. Gracias por habernos acompañado. Nos veremos Dios mediante en la próxima.